No, está claro, Coparmex es apartidista y deberá seguir siéndolo, es incluyente, pero es un asunto vocacional la participación de cada uno de nosotros en espacios diferentes. Yo creo que la Coparmex cumple su misión con formar liderazgos de excelencia. Y si la opción personal, vocacional, es del servicio público a través de la política, bueno, pues es una decisión personalísima que hay que asumir. Ahí lo único que importa desde mi punto de vista es conservar la rectitud de intención. Hoy el acceso al poder político está viciado, está muy viciado por ambiciones a veces inconfesables. Si en efecto lo que te mueve o lo que mueve a un líder de Coparmex es ir al espacio político a construir el bien común, bienvenido. Es urgente que haya liderazgos genuinos, comprometidos con la gente en los espacios públicos. Y todavía más, a mí me parece que aquellos que creen en Dios, de cualquier religión, especialmente los católicos, tienen un particular reto. Tenemos que evangelizar los católicos la política, tenemos que llevar la presencia de Dios a la política. ¿Por qué insisto en el tema? Bueno, quien esté siguiendo de cerca los acontecimientos en el mundo se dará cuenta de que la Francia jacobina del iluminismo hoy está dando muestra al mundo de que hay que cambiar el modelo de persecutorio de Dios, en donde Sarkozy se anima a decirle al mundo que ya no es posible darse el lujo de prescindir de las religiones en la vida pública. Los textos ahí están, no me detengo a leerlos, porque en efecto la creencia en Dios y los valores que de esa creencia emanan, la forma como la creencia en Dios fortalece los valores morales, son hoy un auxiliar indispensable para la cohesión social, si solo lo viésemos desde el punto de vista sociológico. Si lo vemos desde un punto de vista sobrenatural, el valor es muchísimo mayor. Lo que pasa es que mientras sigamos por la lógica del laicismo excluyente, en donde lo único que cuenta es lo que defina como bueno un congreso, en esa lógica no habrá más espacio que llegar un día en que haya un ciudadano y un policía que se estén cuidando uno al otro. ¿Por qué? Porque no habrá un contenido ético, axiológico de fondo, ni siquiera de ética de orden natural, ya no digamos de ética religiosa o de moral religiosa, que le dé sentido al quehacer público. Por eso, quienes tienen una convicción más allá de lo temporal, tenemos una grave responsabilidad de devolverle su sentido trascendente a la existencia del hombre sobre la tierra, y ni la política ni la economía pueden prescindir de Dios. Ese es el gran tema. Entonces, con rectitud de intención, por un lado, y entendiendo el compromiso como una decisión personalísima, por supuesto, bienvenidos a la política todos aquellos que se sientan llamados a ella. Bueno, don Carlos, yo me regreso a los testimonios. Allá en el estado de Chiapas hace 10 años, tú me invitaste a participar y servirle a mi obispo, y desde entonces empezamos a formar un patronato para hacer un Cristo. El día de hoy ya es una realidad, es un Cristo que en la ciudad capital, Tuxtla Gutiérrez, va a tener una extraordinaria proyección. En los próximos 2 años creo que podamos concluir con el proyecto. Nos ha costado mucho trabajo. El estado de Chiapas, aparte de haber tenido una convulsión política, pues también es un estado muy difícil socialmente, evangélicos, católicos. Entonces, el reto que nos dejaste hace 10 años fue un reto muy interesante, pero que acogimos con mucho cariño, y pues a 10 años de distancia creo que ya lo vemos con mucho optimismo, que en los próximos meses podamos hacerlo realidad. Muchas gracias, Carlos, y que estés muy bien. Dios te bendiga. Carlos, otra pregunta. El otro día con Bernardo comentaba algo que en relación a los maestros, que digo, si son servidores públicos, ¿por qué no exigir que se les tome en cuenta como en el apartado B? ¿Sí? Que no tengan derecho
hacer huelgas, y más si están trabajando con lo más preciado que son nuestros hijos. Yo no sé si esto, que presentarlo al Congreso, presentárselo a los diputados, a los senadores, ¿qué es lo que provocaría, verdad? No, tu opinión desde el punto de vista jurídico es correcta, pero desde el punto de vista práctico es absolutamente inviable. Políticamente ningún partido político se va a atrever a legislar tal cosa poniendo en juego todo lo que significa electoralmente los maestros y menos aún con el proceso electoral el año entrante. Esta es una de las trampas de la democracia, en donde resulta que muchas decisiones que son lógicas, que son buenas para la construcción del bien común, son políticamente absolutamente inviables. ¿Por qué no se reforma la ley laboral? A pesar de que se trata de una reforma incipiente, hasta se puede decir light, por lo mismo, porque no conviene políticamente. Bueno, es una trampa de la democracia electoral y por lo tanto pues tenemos que convivir con ella, pero en el fondo el punto no es tanto que tú cambies de apartado a los maestros, el punto es esa cultura o subcultura que arrastran los maestros por decenios y que los hacen ser de una cierta manera. Hay un estudio muy interesante de una gran casa encuestadora que dice que, una verdad de perogrullo, pero la demuestra con números, de que la calidad de la educación está en proporción directa con la calidad de los maestros. Es un estudio de McKinsey, precisamente del 2007. Y bueno, México sale reprobado porque el 68% de sus maestros no aprueban esta prueba básica aplicada por este estudio de McKinsey. Entonces, es muy importante entender que los cambios legales son importantes, pero que es todavía más importante el cambio cultural y que por lo mismo, en la medida en la que se pueda hacer el cambio legal, bien, pero que tenemos que trabajar antes e intensamente en el otro cambio, en el cambio de las personas. Muy bien, pues llegó el momento de tener que concluir. Creo que esta reunión tan agradable y tan rica, pues la podríamos continuar por horas y horas y tendremos la oportunidad de repetir esta sesión. Y no me resta, Carlos, más que darte un pequeño reconocimiento como se estila a quienes nos acompañan en las sesiones de reflexión. Y bueno, pues estamos seguros que es un tema que te va a gustar mucho. Es una figura de la Virgen María y que bueno, le mandamos además grabar aquí un mensaje. Dice: Carlos, hijo de María, haces poco y sin embargo, qué gran impacto tiene. Tus amigos de Coparmex, septiembre del 2008.